Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. Vamos como todos los lunes a saludar a Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de esta controversia de el cierre o no de la frontera entre México y Estados Unidos, como ha amenazado el presidente Donald Trump, como hoy no quiso hablar de ese tema en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo que sí se sabe es que la Casa Blanca asegura que es casi un hecho que Trump va a cerrar la frontera. Bueno, pues preguntémosle al que sabe, a Jesús Esquivel, ¿qué es lo que piensa de esta situación? ¿Qué información tiene? Jesús, te saludo con mucho gusto. Buenos días, Vicente. Dicen en la Casa Blanca que a menos que algo dramático ocurra, se cerrará la frontera como lo amenazó Donald Trump. ¿Qué es lo que sabes, Jesús? Pues mira, lo único que hasta el momento ha hecho el Departamento de Seguridad Interior, que son los que están a cargo de la zona limítrofe, es las restricciones con el personal que reasignaron a los puentes fronterizos, que está disminuyendo el flujo normal, tanto peatonal como de vehículos, y cuando digo vehículos, Vicente, me refiero a todos, tanto los particulares como los comerciales, que es una especie de embudo. Lo que está haciendo el gobierno estadounidense, en este caso Donald Trump, es querer enviar un mensaje de lo complicado que podría ser el hecho del cierre fronterizo. Hay que dejar una cosa muy en claro, y me parece que en ese sentido el gobierno mexicano está siendo pragmático. Va a haber repercusiones, dudo que puedan cerrar la frontera completamente, y es por eso que te voy a explicar desde el punto de vista de las repercusiones por qué creo que no lo harían. Lo que quieren hacer es este efecto que yo le llamo embudo, porque Estados Unidos estaría pagando las consecuencias inmediatamente en los estados de la frontera con el flujo comercial. Olvídate del flujo peatonal y de los vehículos particulares. La gente en la zona fronteriza en algunos casos han estado acostumbrados a hacer horas y horas para poder cruzar hacia los Estados Unidos. Pero imagínate el retraso de los camiones de comercio. Los efectos inmediatos serían en los estados del sur de los Estados Unidos. Los restaurantes, los supermercados, la mano de obra laboral y todo lo que te puedas imaginar. Eso va a dar un coletazo al gobierno de los Estados Unidos, lo que generaría presión en la misma Unión Americana hacia la Casa Blanca. No nada más se trata de cerrar la frontera para enviar un mensaje de que no quieren absolutamente a nadie de los centroamericanos, y aquí es donde está la clave. Recordarás que la semana pasada, Vicente, hablábamos del hecho de que el Buró de Aduanas y Control Fronterizo había advertido que están a punto de dejar en libertad dentro de los Estados Unidos a miles de centroamericanos cuyas peticiones de asilo ya están en proceso, que eso es lo que marca la ley en los Estados Unidos, y eso es lo que no quiere Trump. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo una de sus tantas promesas electorales en materia fronteriza y de seguridad fronteriza. Trump quiere jugar con el hilo hasta reventarlo por lo más delgado, pero te insisto, yo creo que sería contraproducente, porque incluso en estados como Texas, que son de manera natural republicanos, los efectos de este embudo fronterizo los estarían pagando los empresarios estadounidenses, y eso no le conviene políticamente al Partido Republicano. Ahora, el debate es muy interesante porque cambian el discurso desde la propia Casa Blanca. El jefe de gabinete dice que están preocupados, pero por el efecto que tendría en la economía estadounidense y en la nación, la entrada de más de 100,000 personas de manera ilegal solo en este mes. Se ha incrementado el cruce de personas ilegalmente, pero ellos lo están manejando no desde la perspectiva que nos estás dando, que es, creo, muy interesante darnos cuenta de los diferentes discursos desde el propio gobierno de Estados Unidos, Jesús. Sin duda, a ver, Vicente, aquí hay una cosa muy clara. La economía de los Estados Unidos no tiene efectos negativos con el ingreso de los inmigrantes indocumentados. No se mide así macroeconómicamente ningún desarrollo económico, sino en el movimiento empresarial. Tú te imaginas, por ejemplo, con el embudo en la frontera,
¿Cuánta gente de los estados del norte de México trabajan en las maquilas? Y en maquilas no solo que están en México, sino también en la Unión Americana. ¿Cuánta gente trabaja en los restaurantes? ¿Cuánta gente trabaja en los supermercados, en los talleres, en las fábricas? Vamos a poner un ejemplo rápido, Tijuana. ¿Cuánta gente cruza todos los días para ir a trabajar a los Estados Unidos y para hacer compras de cualquier tipo? Ahora, Trump obviamente está ya dándole vuelta al discurso, hablando de que está entrando esta cantidad de personas de manera indocumentada. ¿Cuánto tiempo tiene, te pregunto, a ver si te acuerdas, que Trump estaba presumiendo que estaba mejorando la captura de inmigrantes indocumentados porque se estaba haciendo más segura la frontera? Esto tiene un trasfondo político, porque si entonces tú le dijeras normalmente a la Casa Blanca, entonces no están funcionando como están diciendo, como están presumiendo que tienen ahora medidas de captura de indocumentados más efectivas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es una, político-electoral. Trump quiere cumplir a como dé lugar con sus promesas y ese es el gran efecto y es el trasfondo de todo esto. Aparte de que dejen en libertad a los centroamericanos que están solicitando asilo. Es una presión hacia México para que México se haga cargo de estos, mientras se llevan a cabo sus procesos de asilo que pueden tardar meses o años, Vicente. Eso es todo lo que hay detrás de esto. Solo para agregar a lo que estás compartiendo, Jesús, en 2017 los servicios y bienes que Estados Unidos intercambió con México tuvieron un valor de más de 615,000 millones de dólares, de acuerdo a algunas fuentes. Es meterse un balazo en el pie, como dirían en el rancho. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva de cerrar la frontera, algo que se ve pues muy complicado. Y ya que estamos hablando también de esta controversia, de esta situación, Jesús, decías que la respuesta de México ha sido muy pragmática. ¿A qué te refieres? ¿Cómo entiendes la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y tal vez los tweets del canciller? No caer en las provocaciones, porque más bien es vamos a dejar que ellos también se den el balazo en el pie. Yo no estoy diciendo que no va a tener efectos económicos en México. Este embudo los va a tener, pero México no depende nada más de la frontera de Estados Unidos. Yo creo que la economía mexicana es muy diversa, está abierto en otros frentes en el intercambio comercial. No podemos menospreciar la relación en ese sentido con Estados Unidos, pero tampoco es el fin del mundo. Si te das cuenta, muchos mexicanos, precisamente cansados de las críticas que hace Donald Trump, están de acuerdo, si quiere cerrar la frontera, que la cierre. Vamos a ver quién paga las consecuencias. Por eso te mencionaba el estado de Texas. Recordarás que Beto O'Rourke estuvo a punto de convertirse en senador demócrata. Sí. Perdió por pocos votos. ¿Te imaginas al estado de Texas, que de manera tradicional ha sido del Partido Republicano, que a los efectos de un embudo fronterizo les pegue en el bolsillo? Trump correría incluso el riesgo en la reelección en 2020 de no conseguir los votos electorales del estado por querer cumplir con otros. Pero me parece que el echar en un volado la elección presidencial con el estado de Texas le conviene a los demócratas. Te puedo garantizar que en el Capitolio ha de haber muchos demócratas que han de estar pidiendo, ojalá la cierre. De plano. Pues, es lo que te estoy diciendo, es el efecto. Pues estos efectos, Estados Unidos siempre vota con el bolsillo, el interés del bolsillo. Y hay obviamente muchos empresarios republicanos que votaron por Trump, pero que también sus negocios dependen de la relación comercial con México. ¿Cuántas empresas hay en la frontera? Nada más en la zona limítrofe. Si quieres, pásate del lado sur unos, ¿qué será? 100 kilómetros. ¿Cuántos negocios de esos dependen de la relación comercial diaria y de la mano laboral que cruza y se regresa? Muchísimos. Tú no vas a estar de acuerdo con alguien, aunque hayas votado por él,
que te está causando problemas a tus negocios. Por eso sí creo que los demócratas, obviamente no lo van a decir así, políticamente no es correcto, Vicente, pero creo que han de estar ansiosos de que Trump cometa ese error. Pues Jesús, estaremos al pendiente, te agradezco el reporte, te agradezco tu visión como corresponsal en Washington y te mandamos un abrazo, que tengas excelente semana. Buenos días. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura de estos temas candentes, importantes y urgentes a ambos lados de la frontera. Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano.